Ok. A ver, díganme con su cabeza si ven la presentación. Ok. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Ahorita si entra alguna persona, pues la aceptamos. Bueno, hermanos, pues vamos a hablar, como les decía, sobre el tema del arrebatamiento. Este es un Me está tema... pidiendo la reunión. Ok, les decía, este es un tema que vamos a profundizar. Y miren, si ven la imagen, es una persona con un shofar, así se llama. Está tocando el shofar y se ve una luna. La persona que vea esta imagen... Bluetooth device is ready to pair. Ok, ahí quedó. Bueno, les decía, la persona que vea esta imagen del shofar, de la persona tocándola y de la luna atrás, el que me diga, yo entiendo a qué se refiere, ya no es necesario que vea el estudio, ¿sí? Esto solamente le estoy diciendo que con esta imagen pueden entender todo el estudio, ¿sí? Ahora, si ustedes me dicen, no, la verdad es que no tengo ni la menor idea de lo que me estás diciendo, bueno, pues vamos a ir a seguir con el estudio. Aquí está entrando una persona. Vamos a ver. Vamos a ver quién entró. Bueno, ahorita ahí sale después. Bueno, ahora, para comenzar el estudio, quiero yo, en lo personal, ponerles un pequeño fragmento de una alabanza que me gusta mucho y que habla precisamente sobre este tema. Voy a poner el play, me dicen si escuchan el audio. ¿Escuchan la alabanza? Suena la trompeta, suénala en los montes, toqueción de trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, Señor poderoso, aleluya, Yeshua es rey. Toqueción de trompeta, suénala en los montes, toqueción de trompeta, porque el día del Señor llegó. Muy bien. Espero les haya gustado. Es una persona que se llama Paul Wilbur. Se lo recomiendo. Tiene alabanzas muy bonitas. A lo mejor el señor Ariel ya lo conoce. Y bueno, en lo personal, me gustó mucho la alabanza y es ad hoc para este tema. Ahora, vamos rápidamente con algunos subtemas que vamos a ver en todo este estudio. Vamos a ver el concepto de arrebatamiento. Vamos a ver doctrinas, dogmas e ideas que se nos a lo mejor ha enseñado en algún momento de nuestras vidas como creyentes. Vamos a ver sobre arrebatamientos anteriores que ya hubo en la Biblia. Vamos a dar rápidamente un repaso sobre las fiestas bíblicas. Vamos a leer un pequeño fragmento de Mateo 24 y Lucas 21. Vamos a hablar sobre los hebraísmos. Ahorita vamos a ver qué es eso. Vamos a hablar también sobre el calendario bíblico y la luna. Vamos a hablar sobre Yom Teruah y su relación con el arrebatamiento. Y vamos a hablar sobre Yom Kippur y Sukkot, que son las últimas 3 fiestas, ¿sí? que ya hemos hablado aquí en estudios anteriores. Así que rápidamente les comento esta advertencia. Hermanos, este estudio, la intención es analizar y profundizar el tema, tomando en cuenta ciertos conceptos, modo de interpretación, desde luego la cosmovisión hebrea, y vamos a ver cómo era esta creencia del arrebatamiento, pero en los creyentes del siglo I, ¿sí? No en Lutero, no en algún reformador del siglo XVI, sino que nosotros vamos a meternos a la cabeza de cómo los creyentes del siglo I creían este suceso, ¿sí? Ahora, nadie niega que el arrebatamiento vaya a ser un hecho, de que va a suceder, va a suceder. Aquí la cuestión es el cómo, el cuándo y todo esto, ¿verdad?
Ahora, yo considero que las personas que están dentro de este estudio son personas pues que ya tienen cierto conocimiento, que ya han caminado en una vida cristiana, y que de alguna manera ya han tenido como que en sus mentes algún tipo de idea de cómo es este suceso. Pero yo los invito a que en este estudio ustedes y yo hagamos esto desde cero, como si nunca nos hubieran hablado sobre el tema del arrebatamiento. Porque como les digo, hay personas que a lo mejor ahorita cuando yo voy a estar conforme hablando, les puede resultar un poco extraño algo que yo voy a explicar, o que vaya a pensar, ah, caray, esto a mí nunca me lo dijeron, ¿verdad? O, ah, caray, esto choca con lo que yo creo. Entonces, necesito que sean humildes, que se dispongan a escuchar este estudio. Si quieren, al final, pues ya hacemos preguntas y respuestas. Muy bien. Ahora, rápidamente vamos a ver conceptos básicos sobre arrebatamiento. En lo que se le conoce como Antiguo Testamento, sí existe el término arrebatar. Hay dos términos. El primero es lakaj, que sería como tomar, arrebatar o llevar. Taraf sería arrancar, arrebatar y desgarrar. Ya en griego, en el Nuevo Testamento, vendría el término garpazo, que significa apoderarse o arrebatar. Y también otro término que es hai reomai, que significa tomarse para uno mismo. Ahora, estos términos, tanto en griego como en hebreo, los vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en el estudio. Rápidamente les digo que en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, nos dice Pablo que seamos nosotros imitadores de él, así como él es imitador del Mesías. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que nosotros tenemos que estar en una disposición o en una mente como la que tenía el Mesías y los creyentes del siglo I. ¿Sí? Fíjense que aquí en Juan 14:3 dice, y cuando me vaya, o sea, está hablando el Mesías, os prepararé lugar, ¿sí? Vengo otra vez y os tomaré a mí mismo. Aquí, os tomaré a mí mismo, está diciendo el término que ya vimos, hai reomai. Y no es que el Mesías esté hablando en griego, no, claro que no. Simplemente que cuando Juan escribió este texto en griego, lo está enlazando con este término griego, que es tomar para sí mismo. Ahora, si dice el Mesías que él va a ir con el Padre o fue con el Padre y que va a preparar lugar para nosotros y que se va a tomar a sí mismo, ¿qué se refiere? A que él espera que nosotros estemos en una situación o en un estatus como él, o sea, en el caso de los hombres, como la estatura del varón perfecto, y en el caso de las mujeres, como lo que viene siendo la mujer virtuosa, ¿sí? Porque sabemos que cuando él venga va a tomar a su pueblo, y si dice aquí que él se va a tomar a sí mismo, entonces quiere decir que él espera un pueblo que sea como él, ¿sí? Que lo haya seguido, ¿sí? Que como dice Pablo, sean imitadores de mí, como yo el Mesías. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Todo bien, verdad? Bueno, muy bien. Seguimos. Rápidamente les comento esto. Dentro de lo que es la escatología, que la escatología no es más que el estudio de Apocalipsis y de los eventos futuros, actualmente existen 4 posturas escatológicas. Estas se las voy a decir de manera muy rápida porque en algún momento de sus vidas ustedes pueden toparse con alguna de estas. La primera es la interpretación preterista. ¿Esto qué significa? Que ellos consideran que la mayoría de los eventos que están en Apocalipsis sucedieron en el siglo I, ¿sí? Pero ellos solamente se enfrascan a que sucedieron en el siglo I y hasta el siglo como 4 y 5 y ya. Son personas, de alguna manera creyentes, que ellos dicen que ya no va a existir un arrebatamiento. ¿Por qué? Porque todos los sucesos de Apocalipsis ya se cumplieron, ¿sí? Aunque no lo crean, hay iglesias que sí lo predican, que ellos ya no esperan un arrebatamiento, ya no esperan una venida del Señor, ¿sí? Porque su interpretación es esta. Suena un poco extraño, ¿verdad? Y extremista, pero así es. Ahora, la otra interpretación es la interpretación histórica, que como dice aquí, propone que los eventos de Apocalipsis suceden gradualmente durante la historia. Esta perspectiva fue especialmente popular en la Reforma y
muchos dirigentes de esta interpretación pensaban que el Papa y el sistema católico era el anticristo. Ahorita vamos a ver un poco ese tema porque tiene hasta cierto punto un poco de razón, pero ahorita vamos a ir ahondando en el tema. Ahora, la tercera es la interpretación futurista, que esta es la que propone que todos los eventos que están en Apocalipsis todavía no han sucedido y que todo lo que está en Apocalipsis va a suceder en un futuro no muy lejano. Y esta interpretación ha sido la más famosa. Aquí, esta interpretación futurista se mezcla con lo que conocemos como dispensacionalismo, pero eso ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí estamos viendo dos interpretaciones que se contraponen. La preterista que te dice, todo ya pasó. La dispensación de la gracia. Exactamente. Y la futurista que te dice, no, eso va a suceder hasta más adelante. ¿Verdad? Ok. Ahora, la última interpretación es la interpretación idealista, que esa te dice que los sucesos de Apocalipsis son simbólicos, pero se llegan a tal punto de que todo lo consideran simbólico. Y sí hay cosas simbólicas, tenemos que admitirlo. En Apocalipsis es un libro de profecía, sí es hasta cierto punto simbólico, pero tampoco podemos decir todo es simbólico, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado al momento de leer Apocalipsis. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. Como les decía, sobre el dispensacionalismo, dentro de lo que es la teología, pues es un sistema, es una teología cristiana, ¿verdad?, que afirma que Dios ha ampliado diferentes medios de administración de su voluntad y su gracia en diferentes tiempos. El dispensacionalismo es el que te dice, la gracia no existió en los tiempos de Moisés. En los tiempos de Moisés era la ley. Y luego después vino el tiempo de David, y luego después vino el tiempo de los reyes, y luego después vino el tiempo de Jesús, y luego cuando vino el Espíritu Santo, viene la gracia, y luego a futuro va a venir todo lo demás. O sea, es esa doctrina que te hace como estas divisiones de dispensaciones, ¿verdad? Sin embargo, yo tengo que decirles una verdad muy cierta. Esto surgió por culpa de este señor que está aquí, que se llama Francisco de Rivera. Estoy poniendo aquí el mouse. Este señor, Francisco de Rivera, era un monje católico, al igual que Martín Lutero. ¿Se acuerdan que les dije que la interpretación histórica consideraba al catolicismo como el anticristo? Bueno, precisamente, más o menos por los tiempos de Lutero, una de las razones que, por ejemplo, Lutero y otra gente se rebeló contra la Iglesia Católica es porque empezaron a considerar eso, que el catolicismo era el anticristo. Y este señor llamado Francisco de Rivera empezó a decir, no, es que el anticristo no es el catolicismo. El catolicismo es la iglesia. El anticristo va a venir en un futuro. La persecución y todas las tribulaciones van a venir en un futuro. O sea, él fue el primero en decir que todo iba a ser futuro, ¿sí? Que todo iba a ser después, que no pasaba nada. Después, otro señor en el siglo XVII llamado Nelson Darby, que era un teólogo, tomó las ideas del señor Francisco Rivera sobre el dispensacionalismo, ¿verdad? De ponerlo todo a futuro. Y también él empezó a predicar más que nada en Irlanda esta situación. Después vino un señor muy conocido, porque hay una Biblia que se llama Scofield, que es Scofield y Nerson. Él era un pastor de allá de los países de Holanda, si no me equivoco, en donde él enseñaba esto, ¿verdad? El dispensacionalismo, de que no, estamos en la era de la gracia, todavía no ha pasado nada, toda la tribulación viene después, el anticristo viene después, o sea, todo lo mandan al futuro, toda la interpretación de Apocalipsis la mandan al futuro, ellos tres fueron los iniciadores de todo esto. Por último, este señor llamado Tim LaHaye, él es el culpable, él es estadounidense, un pastor, y él es el culpable de que en los años 80 hubiera tanta predicación sobre de que ya venía el Señor y que ya venía, y que en los años 80 había personas que hasta vendían sus casas, que se iban hasta a lugares como que así como tipo cuevas, o personas que hasta dejaron de estudiar porque decían que ya venía y que ya venía. Y por este señor existen tantas cosas, hasta películas, ¿verdad? Y no estoy diciendo que esté mal, o sea, lo que pasa es que ellos enseñaron una postura del arrebatamiento, de lo que se le conoce como el rapto secreto,
¿sí? Que el rapto secreto, pues te dice que va a venir Jesús y que va a arrebatar a la iglesia de manera secreta y que nadie se va a dar cuenta, y luego que van a pasar 7 años, y luego que viene el anticristo. O sea, todo eso, estas personas lo empezaron a enseñar. Pero si tú dices, ¿dónde surgió? Pues fue porque este señor, como les digo, Francisco Rivera, quiso tapar a la Iglesia Católica, porque había personas que estaban señalando a la Iglesia Católica como anticristo, como una bestia. Entonces este señor fue el que dijo, no, el catolicismo es la Iglesia de Cristo. Todos esos sucesos que ustedes dicen vienen después, ¿sí? Entonces, lastimosamente, por culpa de este señor que se llama Tim LaHaye, actualmente en todas las iglesias de América Latina, yo creo que el 80% creen esto, ¿sí? Del dispensacionalismo. Pero bueno, aquí está más o menos una especie de línea cronológica de lo que precisamente el dispensacionalismo enseña, que la edad de la ley, y luego viene la cruz, y luego viene la gracia, y luego que viene la tribulación, o sea, como si en este tiempo no hubiera existido jamás tribulación, y luego ya habla de que viene el arrebatamiento, pero nomás viene y se va, o sea, es una segunda venida, y luego después viene otra vez, o sea, como una tercera, aquí le ponen segunda, pero aquí dicen que no, que Jesús no pisa la tierra, que porque está llena de pecado, o sea, hacen un reburujo, ¿sí? Y esto es lo que ellos han puesto como una especie de línea de tiempo. Ahora, quiero que sean muy sinceros, díganme cuántos de ustedes conocen o han escuchado esto. Pues todos. Todos, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora díganme, ¿quiénes sabían acerca del origen de esto? No, ¿verdad? Dice Paola que no. Entonces, a veces, de alguna manera, creemos en cosas que no sabemos de dónde nacieron, ¿verdad? Entonces, si el señor Francisco de Rivera es del siglo XVI y él enseñó esto para tapar a la Iglesia Católica, Pablo, Pedro, Juan, ¿en qué creían? Si no existía el dispensacionalismo, ¿verdad? Eso es lo que precisamente vamos a aprender. Entonces, les digo, todo esto, ustedes póngale una tacha, ¿sí? Por eso les dije al principio, necesito que todo eso que a lo mejor en algún momento se los enseñaron, lo hagan tantito para un lado, ¿sí? Porque vamos a ver una perspectiva no de la Reforma, no de Lutero, no de ningún monje católico, sino como los creyentes del siglo I lo creían, ¿sí? Ahora, ustedes también saben que han existido infinidad de películas, ¿verdad? Que, pues hasta cierto punto, lo único que hacen, pues, es concientizar a la gente, ¿verdad? Eso vamos a ponérselo como un puntito positivo. Pero, pues, ya lo que es el suceso, el cómo es, las situaciones, que gente se va y otros se quedan, y que, por ejemplo, escuchaba, por ejemplo, un testimonio de un cristiano que decía, yo no me voy a ir en el arrebatamiento o en el rapto secreto. Yo me voy a quedar aquí 7 años a sufrir y ver el anticristo. Pero yo en ese tiempo me voy a poner bien cristiano. ¿Sí? Me voy a poner bien cristiano y cuando venga el Señor por tercera vez, ¿sí? Porque ya vino en el rapto secreto, ahí sí me voy con él. ¿Sí? Entonces, pues no. O sea, ¿cómo te pones a decir ese tipo de cosas, verdad? No, pues aquí me voy a quedar y voy a ver ante Cristo y voy a sufrir, pero lo que voy a hacer es que mientras no venga, vivo la vida como yo quiera, y ya cuando estén esos 7 años, ahora sí, bien cristianote. ¿Sí? Sí, más o menos me van entendiendo a qué me refiero. Entonces, estas películas también, si quieren verla como palomera, pues a lo mejor, ¿verdad? Pero no lo consideren como parte de lo mejor de su fe o de la verdadera doctrina. Entonces, vamos a ver rápidamente sobre arrebatamientos anteriores. Por ejemplo, Enoc. Le pido por favor a Alan, si puede, que me lea Génesis 5:24 y Hebreos 11:5, por favor. Ok. Dice, y Enoc anduvo con Ja a Elohim y desapareció porque lo arrebató Elohim. Dice, por fe no fue trasladado para que no hubiera muerte y no fue hallado porque lo trasladó Dios y antes del traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Muy bien, muchas gracias. Enoc es uno de los, el primero que fue totalmente arrebatado, ya como dice Hebreos, ¿verdad? Pues nadie lo halló.
El segundo fue Elías. Le pido por favor a mi primo que lea por favor Segunda de Reyes 2:10. Perdón, 2:11. Perdón. Y mientras ellos iban caminando y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió a los cielos en el torbellino. Ok, gracias. Pues aquí, bueno, este versículo rápidamente, ¿verdad? Bueno, va caminando Elías y Eliseo y pasa este suceso de que llega el carro de fuego y se lleva a Elías. Ahora, en el caso de Moisés, yo lo leo, que dice Judas 1:9, que mientras el arcángel Miguel estaba disputando con el diablo por el contenedor del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Sí? Aquí lo que podemos ver es que tanto Enoc como Elías sí fueron arrebatados de manera física, es decir, sus cuerpos fueron llevados. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque de repente hay como que ciertas doctrinas que te dicen, no, el cuerpo se va a quedar y nomás se va el alma. No, Enoc y Elías se fueron por completo. Moisés, él no fue arrebatado en el punto de vista como Enoc o como Elías, pero en el Pentateuco dice que cuando él fue enterrado, su cuerpo no fue encontrado. ¿Qué quiere decir? Que el Señor se lo llevó contra el cuerpo. ¿Sí? Entonces es por eso que aquí el arcángel Miguel estaba peleando con Satanás. Estaban peleando por el cuerpo. ¿Qué quiere hacer Satanás con el cuerpo? No sé. Pero aquí lo estaba, o sea, él quería el cuerpo. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que el Señor tiene el cuerpo. ¿Sí? Hasta cierto punto también fue arrebatado. Entonces, no hay duda de que cuando sea el suceso del arrebatamiento, nos vamos completitos. Porque este cuerpo que está en corrupción va a ser transformado de manera incorruptible. Un cuerpo glorificado, pero bueno, ya vamos a ir viendo eso poco a poco. No me había fijado que aquí están los pastores. Bendiciones, pastores. Bueno, creo que sí me escucharon, ¿verdad? Bueno, rápidamente, si vamos hasta aquí bien, díganme si vamos hasta aquí bien. Amén. Muy bien. Ahora, este tema sobre las fiestas. Este es un tema muy importante. Yo a los jóvenes de aquí del estudio ya se los he enseñado en varias ocasiones y a mí me gustaría que no nomás solamente lo viéramos como un tema más, sino que poco a poco lo vayamos aprendiendo. Las fiestas de la primavera, como ya les había comentado, que son entre marzo y abril. La primera es la Pascua, que es cuando nuestro Señor muere. La segunda es Pan sin levadura, que es cuando el Mesías es sepultado. La tercera fiesta es la fiesta de las primicias, o primeros frutos, que es cuando el Mesías resucita, junto con más personas. Eso lo vamos a ver ahorita un poco más adelante. Ahora, aquí no puse la cuarta, no sé por qué, la voy a poner. Es la fiesta de Shavuot, ¿sí? Que sería Pentecostés. ¿Y qué es lo que sucedió? Vino el Espíritu Santo. Esto ya lo conocemos muchos por el pasaje de Hechos. Ahora, estas 4 ya las cumplió el Mesías en su primera venida, pero faltan otras 3. La primera es el día de la trompeta, en hebreo Yom Teruah, que esta está ligada totalmente con su segunda venida y con el arrebatamiento. Sí, esto lo vamos a ir viendo desglosando. La otra fiesta, la sexta, es el día del perdón o día de juicio, en hebreo Yom Kippur. Aquí es cuando el Mesías va a hacer juicio a las naciones. Ahorita vamos a hablar tantito sobre ese tema, no vamos a profundizar, pero sí lo vamos a tocar. Y la última fiesta, la séptima, es la fiesta de los tabernáculos, en hebreo Sukkot, que es cuando el Mesías precisamente nace. Ese sería otro tema para otro estudio, el nacimiento del Mesías en la fiesta de Sukkot, y es cuando Dios va a instalar la nueva Jerusalén en la tierra, una vez que la tierra sea renovada. Una vez que ya vino el Mesías, ya se hizo el juicio de las naciones, se renueva la tierra, se instala la nueva Jerusalén en la tierra. Ahora, estos versículos son muy importantes, porque Colosenses 2:16 les dice Pablo a los colosenses: por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o respecto a fiestas, o en novilunio, que es la luna nueva, o en Shabbat. ¿Por qué? Porque todo es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es el Mesías. ¿Por qué le puse aquí en rojo cosas venideras?
Porque los cristianos de la iglesia de Colosenses estaban empezando a festejar precisamente las fiestas, pero como ellos eran cristianos o creyentes de origen griego, los griegos se burlaban de ellos, porque les decían, ustedes son griegos, no son judíos o no son hebreos, ¿sí? Entonces por eso Pablo les dice, nadie los juzgue, ¿sí? Por la comida, por la bebida, o por las fiestas, o por la luna, o por el Shabbat, porque todo esto es sombra del Mesías, de las cosas venideras. ¿Y cuáles faltan? Estas tres, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy pendiente, todavía faltan 3 fiestas. Así que no podemos decir que el Antiguo Testamento está abolido, claro que no. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Ahora vamos a leer unos pequeños pasajes de Mateo 24. Yo les voy a pedir que en sus casas oren al Señor y lo lean para poder complementar este estudio. Vamos a leer algunas, ¿cómo se dice? Algunos pasajes y yo quiero que algunas personas me apoyen. Vamos a ver, por ejemplo, ¿dónde está? A ver, Paola, por favor, aviéntate toda esta plantilla, por favor. Y saliendo Jesús se iba del templo, cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle las edificaciones del templo. Tomando entonces la palabra, él les dijo, Ahorita si le dice a usted, también lo van a poner aquí en pantalla. ¿veis todas estas cosas? De cierto os digo, de ningún modo quedará... Espérame tantito, Paola, por favor. Hermanos, hermanos, les pido que apaguen su micrófono para que aquí Paola pueda leer, por favor. Continúa, Paola, en el 24.2, por favor. Tomando entonces la palabra, él les dijo, ¿veis todas estas cosas? De cierto os digo, de ningún modo quedará aquí piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál la señal de tu venida y de la consumación de la era? Si quieres hasta ahí, Paola. Muchas gracias. Miren, hermanos, aquí estos 3 versículos son muy importantes, porque aquí le preguntan los discípulos a Jesús cuándo van a ser los sucesos de la destrucción del templo. Pero aquí le están preguntando 3 cosas en uno. 1, ¿cuándo va a ser esto? O sea, la destrucción del templo. 2, ¿cuál va a ser la señal de tu venida? ¿Sí? 3, ¿y cuál es la señal de la consumación de la era? Cuando decimos la consumación de la era, se refiere a cuando ya se termina todo lo que conocemos actualmente en esta tierra y cuando viene ya nuestro Señor y que instala la nueva Jerusalén. Entonces aquí los discípulos están preguntando 3 cosas, ¿sí? Aquí yo solamente tomé estos versículos que son básicos para poder más o menos entender el tema del arrebatamiento. Por eso les decía, les pido que cuando estén en sus casas lean detenidamente Mateo 24, porque cuando ustedes lean Mateo 24, tienen que leerlo con esta perspectiva de que Jesús les está respondiendo 3 cosas. Como les decía, 1, la destrucción del templo. 2, señales de su venida. Y 3, consumación de la era. Ahora, yo leo lo siguiente. Mateo 24:15. Aquí ya está hablando de la abominación desoladora. Ahorita vamos a ver qué es eso. Que dice Jesús, por tanto, cuando veáis la abominación desoladora, dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que lea, entienda. Antes de los versículos, antes del 15, es cuando el Mesías habla de que el amor se va a apagar, habrá guerras, padre contra madre, o sea, da un panorama hasta cierto punto apocalíptico, ¿sí? Pero como les digo, él está respondiendo 3 cosas. Ahora, en el versículo 24-27, que también lo leo yo, dice, porque como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Estos versículos, el primero, ahorita se los explico, el de la abominación desoladora. El 24 y el 27, aquí ya está hablando sobre cómo va a ser el arrebatamiento. Y en los siguientes, que también hablan sobre el arrebatamiento, aquí hay una señal. Esto lo explico así rápidamente.
que dice Mateo 24:32. Así que de la higuera aprende la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a las puertas. Ahorita vamos a hablar rápidamente qué es la higuera y a qué se refiere con esto. Ahora, los siguientes versículos, cuando dice, de ningún modo pasará este linaje, es porque está hablando sobre cuando la higuera se vaya a poner verde y que vayan a brotar sus hojas. Ahorita les explico también esto. Ahora, ya en Mateo 24:36, cuando dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Siguiente versículo. Por esto vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no pensáis. Último versículo. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que no aguarda y a la hora que no conoce. ¿Sí? Estos versículos los estoy poniendo en rojo. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero para tener más o menos un panorama sobre los sucesos que Jesús estaba hablando, sobre la destrucción del templo y sobre las señales de su venida, vamos a leer rápidamente Lucas 21, porque Lucas 21 es como que el resumen de Mateo 24. ¿Sí? Le pido por favor a mi primo que se aviente toda esta plantilla y así los voy dando algunos versículos, por favor. Ok. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Muchas gracias, primo. Le pido por favor, a ver, vamos a ver quién nos puede apoyar con la lectura. Le pido por favor a mi princesa que me ayude con la siguiente diapositiva. Déjame ver nomás si vamos bien. Sí, que es Mateo Lucas 21 del 10 al 14. Sí, dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. Bien, continuamos leyendo. Ahorita explicamos todo esto. Le pido por favor, vamos a ver si los pastores nos pueden apoyar. No sé si tengan el micrófono por ahí, que nos puedan leer estos versículos, por favor. Creo que no sé si no tengan el micrófono activado o si no puedan. Si no, le pido a Alan que entonces me apoye con los siguientes versículos. Ok. Una disculpa, Israel, lo que pasa es que estamos escuchando, pero andamos mientras haciendo otras actividades. Ok, no pasa nada, no se apure. Sí. Ok, entonces apóyame, Alan, por favor. Sale. Porque hoy yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Muy bien.
Le pido a Paola que me ayude, por favor, con la siguiente plantilla. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas, ay de de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Muy bien, muchas gracias. Yo por último leo esto. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfallecidos los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantaos vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Muy bien, ahora sí vamos a explicar rápidamente los versículos que acabamos de leer. Y como les decía, Lucas es como la especie de síntesis de Mateo 24. Un poco de historia. En el año 70 todos sabemos que el templo fue destruido. Pero cuando Mateo y Lucas nos están hablando sobre seréis perseguidos, morirán por mi causa, sus padres los van a perseguir, los van a entregar, en las sinagogas los van a entregar, hay de las que estén embarazadas. Cuando vean a Jerusalén rodeada, ¿por quién? Por Roma, huyan a los montes, ¿sí? Todos esos sucesos los vivieron los creyentes del siglo I, porque Jesús está respondiendo, como les decía, 3 cosas. 1, ¿cuándo va a ser la destrucción del templo? 2, ¿cómo va a ser la señal de su venida? O sea, ya hablando a nuestra época. Y 3, ¿cuál va a ser la consumación de la era? O sea, ¿cómo va a terminar todo? ¿Verdad? O sea, en cuestión a la vida como actualmente la conocemos o como actualmente la vivimos. Entonces, rápidamente, muy resumidamente les digo, después de que Jesús regresó con el Padre y que los discípulos empezaron a predicar, incluyendo Pablo, siguieron existiendo revueltas entre judíos y romanos. Los celotes, que eran judíos revolucionarios, siguieron teniendo problemas y golpes con los romanos. Llegó el momento, en el año 66, en los que ya Roma dijo, ¿saben qué? Ya estamos hartos, no solamente de los judíos creyentes en el Mesías, no, de todo Jerusalén en general. Entonces, como decía nuestro Señor, cuando veis a la ciudad rodeada de ejércitos, huyan a los montes. Los creyentes del siglo I, cuando vieron a todos los carros de los romanos listos para destruir la ciudad, se fueron. Como dice Jesús, como dice el Mesías, si están en Judea, o sea, en Jerusalén, váyanse, ¿sí? Porque la ciudad va a ser destruida. Cuando los primeros creyentes se fueron, los judíos no creyentes en el Mesías los tacharon de traicioneros por no defender Jerusalén, ¿sí? Hubo una destrucción o una tribulación en Jerusalén como nunca, porque toda la ciudad fue destruida, fue hollada y el templo también, y no quedó piedra sobre piedra, ¿sí? Cuando dice, ay de las que están embarazadas, es porque los romanos eran las primeras mujeres a las que agarraban y golpeaban y mataban, y a los niños también. No sé por qué siempre se ha dado la idea de que las embarazadas, cuando venga el arrebatamiento, el bebé se le va a salir de la panza, y ponen este versículo. No, es porque las mujeres que estaban embarazadas en el siglo I fueron las primeras en morir, ¿sí? Y que literalmente las mataban, las abrían y les sacaban los bebés. Eso fue una atrocidad que Roma hizo en el año 70. Los apóstoles murieron entre el año 66 y el año 68, ¿sí? Juan fue el único que quedó vivo, ya sabemos la historia, que fue a la isla de Patmos, y en esa isla que escribió el Apocalipsis, ¿sí? Pero cuando ustedes lean Mateo
y Lucas y que habla sobre tribulación, primero habla sobre la tribulación que ya pasó y ya sucedió en el siglo I. ¿Sí? Esto puede sonar hasta cierto punto preterista, como ahorita les decía, ¿verdad? De que ya todo pasó, pero no, sino que cuando ya sucedió, la tribulación siguió. ¿Y quién fue el primero en sufrirla? Esteban. Y de ahí en adelante, hasta la fecha, ha existido tribulación. No podemos decir como los futuristas o el dispensacionalismo que nada ha pasado, porque estos versículos de que ya leímos que sucedieron en Jerusalén, dicen que todavía no ha pasado, que va a suceder, ¿sí? Entonces no cuadra, porque ¿cómo voy a estar yo aquí en mi país y cuando vea la ciudad rodeada por carros, pues, ¿carros de quién, verdad? Y ve a los montes, porque estás en Judea, vete a los montes. Pues ¿cómo? Si quieren me voy aquí al cerrito, ¿verdad? Pero sí, así me explico. O sea, el dispensacionalismo pone todos esos eventos a futuro. Pero historiadores como Flavio Josefo han dicho que esto ya sucedió y que los creyentes sufrieron también esto y que le hicieron caso a nuestro Mesías y se fueron, ¿sí? Entonces, cuando dice, por tanto, cuando veáis a la abominación de la desolación, dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que lea entienda. ¿A qué se refiere? Se refiere a dos cosas que también ya sucedieron. Antes de los romanos estaban los griegos y un rey llamado Antíoco Epífanes, que él fue el que sitió o invadió Jerusalén. Él entró al templo y sacrificaba cerdos. Imagínense esa abominación, sacrificar cerdos. Y luego cuando vino Roma y que destruyeron la ciudad, antes de destruir el templo, se metieron al templo e hicieron una mega orgía. Y también hicieron sacrificios a un dios que ellos tienen, que era Júpiter. Eso es lo que Mateo habla cuando dice, cuando veáis a la abominación de la desolación. ¿Sí? Que ya sucedió con los griegos y sucedió con Roma, que se metieron al templo e hicieron estas cosas. Ahora, Lucas 21:20 y Lucas 21:24, cuando dice, pero cuando veis a Jerusalén rodeada, a los ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. ¿Sí? Es cuando está hablando de esto de que Jerusalén fue destruido. Y cuando dice, y caerán a filo de espada y serán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, es porque después de que Roma expulsó a todos los judíos, ¿sí? Jerusalén fue hollada por gentiles, es decir, ahí vivieron gentiles y no les permitían a los judíos entrar. De hecho, hubo ciertas revueltas que quisieron volver a retomar Jerusalén en el año 110 más o menos, que precisamente es lo que vamos a ver, miren. Rápidamente les digo, después de los acontecimientos del Mesías y de que Jerusalén fue destruida, vino un falso Mesías llamado Bar Koshiva, que un rabino llamado Rabino Akiva, él, a manera de motivar a los judíos para volver a retomar Jerusalén, les dijo, miren, aquí está el Mesías, y el Mesías se llama Bar Koshiva. ¿Y por qué creían que él era el Mesías? Porque el término Koshiva o Koshiva viene de Números 24:17, que dice, lo veré, pero no ahora, lo contemplaré, pero no cerca, surgirá una estrella en hebreo, así es, Koshba o Koshiva, ¿sí? Y porque él se llamaba así, consideraban que él ya era un Mesías, ¿sí? Entonces hubo personas que después de Jesús se empezaron a llamar Mesías, y este es uno de ellos. Y el rabino Akiva motivó tanto a judíos celotes revolucionarios, como a fariseos, como a saduceos, a que apoyaran a este falso Mesías. Y se hizo una revuelta en el año 125 después del Mesías. ¿Y qué sucedió? Que en ese entonces ya estaba Adriano como emperador de Roma. Y Adriano destruyó y mató a Bar Koshiva, y mató al rabino Akiva, y mató a todos los judíos que se fueron a rebelar. Y él, harto de Jerusalén y de los judíos, le quita el nombre a Jerusalén de Jerusalén y le pone Palestina. ¿Sí? Ahí viene el término Palestina. ¿Sí? Porque hay dos posturas. Según los historiadores, hay dos formas de por qué Adriano le puso Palestina. Uno es en honor al monte Palatino, que es un monte que está cerca de lo que es el Vaticano actualmente, un monte.
Y otro es porque Adriano les preguntó a los historiadores romanos, a ver, díganme quién es el nombre de los enemigos de Israel. No, pues que los filisteos. Ok, filisteo en latín pasó a palestino o palestino. ¿Sí? Y del siglo II para acá, a esa región de Judea o el Reino del Sur, se le conoció como Palestina. ¿Sí? Y ya Palestina actual, pues ya es otra cosa, ¿verdad? El estado observante que existe en las Naciones Unidas. Pero sí hay que entender que todo esto lo vivieron los creyentes del siglo I y los judíos que no habían aceptado al Mesías. Y pocos que quedaron vivos fueron al norte, otros se fueron a España o Sefarad, otros se fueron a África y hubo una dispersión, ¿verdad? Este es otro tema ya, ¿verdad? Pero lo que voy es que los sucesos que están en Mateo y que están en Lucas sucedieron en el año 70, pero cuando habla de que veréis señales en el cielo, veréis terremotos y otro tipo de situaciones, y esas ya son más para acá, para nuestro tiempo. Pero terremotos, maremotos, todo este tipo de desastres naturales han existido desde siempre. Entonces les digo, no podemos decir que no ha pasado nada, como lo dice el dispensacionalismo. Claro que sí, ya ha pasado y sigue pasando. Y la tribulación sigue sucediendo. ¿Sí vamos bien? No sé si más o menos, díganme, están muy serios, díganme si vamos bien, si me estoy explicando bien, ¿verdad? Ok. Muy bien, seguimos. Ahora, el tema de la higuera. Esto es muy sencillo. La higuera, hermanos, cuando el Mesías habla sobre la maldición de la higuera, es porque la higuera siempre representó a los líderes judíos, ya sea fariseos o ya sea saduceos. Si ustedes leen Mateo, en donde habla sobre la parábola de la higuera, en Lucas 7, si no me equivoco también, cuando nuestro Señor habla sobre la higuera, también más abajo, en los siguientes versículos, usted va a ver que es cuando nuestro Señor tiene discusiones con los fariseos y con los saduceos. ¿A qué me refiero? A que los fariseos y los saduceos fueron los primeros en oponerse a nuestro Mesías. Entonces, cuando Jesús maldice la higuera, que dice que él iba caminando y que la vio, y que la maldijo porque no encontró fruto, y que le dijo, nadie coma más fruto de ti, fue porque en ese momento él estaba maldiciendo de manera simbólica a los líderes religiosos, a los fariseos y a los saduceos que estaban coludidos con Roma, ¿sí? Ahora, cuando Mateo dice, así que de la higuera aprende la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y brotan las hojas, o sea, está hablando de hojas y no de fruto, ¿sí? Sabéis que el verano está cerca. Cuando dice que el verano está cerca, se refiere a su venida. Así vosotros, cuando veis estas cosas, o sea, que vean a la higuera reverdecer, conocerán que está a las puertas. ¿Qué? Su venida. De cierto os digo que de ningún modo pasará este linaje hasta que sucedan todas las cosas. Pregunta, ¿cuándo se fundó el Estado de Israel? ¿Cuándo reverdeció la higuera? ¿Cuándo reverdeció ese sistema religioso farisaico, saducaico? En 1948, cuando se fundó el Estado de Israel. Y si dice Jesús, no pasará este linaje, o sea, esta generación, ¿cuánto vive una generación? Salmos 90:10. Los días de nuestros años son 70 y los más robustos, 80. Vamos a hacer rápidamente una resta. Estamos en el 2021, menos 1948, el Estado de Israel actualmente tiene 73 años. ¿Sí? Entonces, nosotros no sabemos cuándo vaya a venir el Mesías, o sea, en cuestión a entre 70 y 80 años, ¿verdad? Pero sí tienen ustedes que tener muy en mente que el actual Estado de Israel representa esa higuera que reverdeció y que es más que el mismo sistema farisaico y el mismo sistema saducaico. Ese ya sería otro tema para otro estudio, ¿verdad? Sobre lo que es la cuestión del Estado de Israel y el sionismo. Pero nuestro Mesías nos dijo, cuando ustedes vean a este sistema reverdecer, cuidado. ¿Por qué? Porque no pasará de esa generación. La generación que vea nacer otra vez ese sistema y al Estado de Israel es porque el verano está cerca, su venida está cerca. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? No se me asustan porque los veo como con cara de, ay, canijos. Muy bien. Rápidamente les digo sobre los hebraísmos. Estos textos que les estoy poniendo con rojo, ya los leímos hace unas diapositivas atrás.
¿Y qué es un hebraísmo? Un hebraísmo eran frases, dichos que decían los judíos o que decían los israelitas y que solamente entre ellos los entendían porque hacían referencia a las escrituras o a los profetas. Es como si, por ejemplo, yo digo, en todos lados se cuecen habas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo un dicho popular, aquí mexicano, que si yo me voy a Estados Unidos y lo digo, se van a quedar con cara de qué está diciendo. ¿Sí? En la escritura hay demasiados hebraísmos, frases que nuestro Mesías y los discípulos hablaron y que las personas que lo escuchaban sabían de qué estaba hablando. Y eso es lo que vamos a entender, porque hay muchos hebraísmos acerca del arrebatamiento. Y es lo que vamos a entender. Estos versículos, les digo, están en rojo: relámpago que sale del oriente, la gran trompeta, porque se acerca el día y la hora nadie sabe, a la hora que no pensáis, no guarda y a la hora que no conoce. Son hebraísmos. Conforme vayamos caminando en este tema, en este estudio, vamos a ir entendiendo qué se refiere a esos hebraísmos. ¿Estamos bien? Muy bien. Calendario bíblico, rápidamente. El 13 de marzo de este año, inició el año bíblico, ¿sí? No es en enero, es conforme a la luna. Entonces, les digo, entre el 13 y el 14 de marzo fue el día 1 del mes primero. Y luego, el 28 de marzo fue la fiesta de la Pascua, que si se acuerdan, hermanos, fue cuando les di el estudio. Bueno, fue un día anterior, el estudio de la Pascua, ¿sí? El 16 de mayo, que pasó hace poco, fue la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Y rápidamente, el 16 de septiembre sería el lunes 6 de septiembre, sería cuando estemos por iniciar la séptima fiesta, la quinta fiesta de las trompetas. Esto grábenselos muy bien. Ahorita vamos a hablar sobre el tema de la luna, ¿sí? Entonces, sería también el inicio del mes séptimo. La fiesta de las trompetas es el día 1 del mes séptimo. Y por lo regular la luna está así, oscura. Pero ahorita vamos a ver por qué está oscura y qué es lo que sucede, ¿verdad? Ahora, la fiesta de Yom Kippur o el día del perdón sería el 16 de septiembre. Es decir, 10 días después. Aquí es el día 1, aquí es el día 10. Y la fiesta de Sukkot o tabernáculos sería el lunes 20 de septiembre de este año. ¿Por qué les digo que sería? Porque la luna es variable. Yo cuando he estado con amigos, en otras congregaciones, decíamos, oye, ¿cuándo va a ser Pascua? Déjame checo la aplicación, porque estas fotos son de una aplicación que yo tengo. Oye, pues mira, aquí dice que va a ser el martes 12, ¿verdad? Y conforme pasaban los días, oye, vamos a checar cuándo va a ser Pascua. Y yo lo checaba, caray, ya cambió. ¿Por qué? Porque la luna tiene entre 28 y 30 días y es variable, ¿sí? Uno no sabe el día y la hora cuando la luna vaya a cambiar, ¿sí? Ahorita vamos paso por paso, ¿sí? Pero creo que ya poco vamos entendiendo. Entonces, les digo, estas son las tres fiestas, las tres que faltan en este año. Lunes 6 de septiembre, fiesta de las trompetas. Jueves 16 de septiembre, fiesta de Yom Kippur, día del perdón o día del juicio. Y lunes 20 de septiembre sería la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Ahorita vamos a ondear más sobre este tema. Muy bien. Rápidamente, hermanos. Yom Teruah. Vamos a hablar sobre la fiesta de Yom Teruah o la fiesta de las trompetas, o también conocido como el día del clamor. Le pido por favor a mi primo que se aviente Levítico 23-24 y que nos ayude también Alan con Levítico 23-25, por favor. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, será para vosotros de solemne reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Muchas gracias, primo. No haréis ningún trabajo de servidumbre y haréis acerca ofrenda y ante mí. Muchas gracias. Ok, aquí les puse en rojo dos términos. Conmemoración y trompetas. Trompetas en hebreo es teruah, por eso se llama Yom Teruah, día de la trompeta, que significa clamor, aclamación,
de alegría o grito de batalla, especialmente clarinada, toque de trompetas, alarma, algazar, clamor, estrépito, ajá, grito de guerra, júbilo, sonar, tocar y vocerío. Y el término conmemoración en hebreo es zikron, que significa recuerdo, memoria, memorial, monumento, conmemoración, recuerdo, recordativa, ¿sí? Aquí estos términos, grábenselos, clamor, trompeta, estruendo, ¿sí? Todos estos, tocar, trompetas, toque, apréndanselos porque los vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, trompetas, el toque de las trompetas, que en hebreo es shofar, ¿sí? Trompetas, no se las imaginen como así como los reyes, no, como en las películas, no. Un cuerno de carnero, ¿sí? Fíjense lo que dice Números 10:2. Les dice Dios a Moisés, hazte 2 trompetas de plata, o shofar, ¿verdad? Las labrarás a cincel, y te servirán para convocar a la asamblea y dar señal de mover los campamentos. El shofar se tocaba en diferentes situaciones. Vamos a ver una de las situaciones en las que se tocaba el shofar. Número 1, el shofar se tocaba cada inicio de mes. Es decir, el día primero de cada mes, cuando la luna daba la primera luz. Es decir, cuando la luna está oscura, es porque está a punto de iniciar el nuevo mes. Y hay que estar al pendientes de cuando la luna dé la primera estela de luz. Cuando se daba la primera estela de luz, es cuando se tocaba el shofar. Había personas, guardias, centinelas, así se les podría conocer, que estaban velando llorando. ¿Se acuerdan de eso? Velar y llorar. Bueno, estaban velando. ¿A qué? A que la luna diera la señal de estar oscura, a que diera la primera señal de luz y para que inicie el día 1. ¿Sí? Ahora, aquí dice Números 10:10. Léelo, por favor, Paola. Asimismo, en vuestros días de alegría, en vuestras fiestas solemnes señaladas y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y os serán por memorial delante de vuestro Dios. Muy bien, muchas gracias. Aquí, así está bien. Ahí está el mandamiento, ¿sí? En las fiestas y en los meses, toquen el shofar, ¿sí? Muy bien. Segunda ocasión en la que se tocaba el shofar. El shofar también se tocaba cuando había alerta de guerra, ¿sí? Cuando venían los filisteos o venía, por ejemplo, cananeos, otro tipo de pueblos a pelear, se tocaba el shofar. Le pido a mi princesa que se aviente Números 10:9, por favor. Cuando entréis en guerra en vuestro país contra el enemigo que os ataca, tocaréis trompetas con alarma y se os recordará ante vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Muy bien, ahí está el mandamiento, ¿sí? Que cuando venga guerra, toquen el shofar. Por último, el shofar también se tocaba cuando había una coronación por parte de un rey en Israel, ¿sí? Le pido a Alan que se aviente Primera Reyes 1:39, por favor. Entonces el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite del tabernáculo y ungió a Salomón, y dieron soplido al shofar. Y todo el pueblo exclamó: ¡Viva el rey Salomón! Muchas gracias. El shofar también se tocaba cuando había coronación, ¿sí? Ahora, ¿quieren saber cómo se tocaba el shofar? Aquí los tengo. Vamos a escuchar cómo se tocaba el shofar cuando había una coronación. Ahí va. Muy bien. Ahora, vamos a escuchar
cómo se tocaba el shofar cuando era cada mes. Ahí va. Y también por clamor de misericordia, porque cuando se tocaba el shofar cada mes, se hacía una especie de agradecimiento por un mes más, ¿sí? Hacia Dios. Ahí va. Listo. Por último, toque del shofar, pero para guerra. Ahí les va. ¿Qué les pareció? Impresionante, ¿verdad? Al menos yo cuando lo escucho me siento como en ese momento, ¿sí? Porque los israelitas tenían que escuchar el sonido del shofar y tenían que saber a qué se refiere, ¿sí? Muy bien, seguimos. Ahora, el Mesías y Yom Teruah. Fíjense que Yom Teruah, como les decía, es una fiesta que todavía no se ha cumplido de manera profética. Falta que el Mesías venga y la cumpla. Pero fíjense que los judíos ortodoxos que actualmente viven en el Estado de Israel festejan la fiesta de Yom Teruah hasta cierto punto, claro, con sus rituales y sus creencias, ¿verdad? Pero fíjense que ellos saben que es una fiesta de alarma, pero no saben por qué la alarma, ¿sí? O sea, como ellos no creen en el Mesías, saben que es una fiesta de alarma hasta cierto punto, pero no saben alarma a qué. Ahí les está faltando el complemento, ¿sí? Y ahorita vamos a ir viendo a qué me refiero con el complemento. Ahora, rápidamente les voy a leer estos dos versículos de 1 Tesalonicenses 4:16. La primera es la versión Reina Valera, la segunda es la versión israelita Nazarena. Fíjense lo que dice aquí. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, ahora, otra versión que me gusta más porque especifica un poco más esta situación, dice, porque el Maestro mismo descenderá del cielo con aclamación. ¿Y qué dijimos que significaba aclamación en hebreo? Teruah, ¿sí? Con voz de príncipe y de los mensajeros, y con trompeta, otra vez, Teruah, poderosa. Y los muertos en el Mesías resucitarán primero, ¿sí? Ahora, los versículos de abajo. Le pido por favor a mi primo que se viente el primero, Alan el segundo, Paula el tercero y mi princesa el último, por favor. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos y de un extremo al otro extremo de los cielos. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Muy bien, muchas gracias. Ya les puse aquí entonces en rojo, trompeta, Teruah, enviará a sus ángeles con gran trompeta, Teruah. En un momento y en un abrir, cerrar de ojos, a la final trompeta, Teruah, ¿sí? Ahora, ¿qué es esto de la final trompeta? La trompeta o el shofar, como ahí les dije, se tocaba en diferentes situaciones. Pero en el momento en el que venga nuestro Mesías, ¿en qué día? En Yom Teruah, en el día de las trompetas, ¿sí? Tocando la trompeta, tocando el shofar, se va a acabar hasta cierto punto el tiempo como lo conocemos, el tiempo de la historia de la tierra como actualmente lo conocemos. Porque tú me puedes decir, oye, ¿por qué dice que la trompeta final, si la trompeta se tocaba en los meses, inclusive en las fiestas? ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría? O sea,
Yom Teruah es en el mes séptimo. ¿Y cuál sería otra ocasión en la que se tocaría la trompeta? Pues en el mes octavo, y en el noveno, y en el décimo, ¿verdad? Y también en Yom Kippur, y también en Sukkot, ¿sí? Pero como está hablando de la final trompeta, se refiere a que cuando Él venga en la fiesta de Yom Teruah, va a ser Él quien va a tocar la trompeta el día de la trompeta, y cuando Él la toque, se va a acabar la vida y el tiempo como lo conocemos, porque ya no va a haber otra ocasión para tocarla, al menos no en el tiempo como lo conocemos, ¿sí? Ya cuando estemos dentro de la nueva Jerusalén, ahí posiblemente también se toque la trompeta, ¿sí? Pero ya no estamos en el mismo tiempo que vivimos en nuestro hoy y ahora, ¿sí? ¿Sí me voy entendiendo? Cuando dice la final trompeta, de hecho los discípulos o los creyentes en el siglo I, cuando recibían estas palabras de que y vendrá del cielo con aclamación, Teruah, y vendrá tocando trompeta, Teruah, y enviará a sus ángeles con trompeta, Teruah, y a la final trompeta, Teruah. ¿Qué decían ellos? Pues Yom Teruah. Pues ¿cuándo se toca la trompeta? O sea, se toca en diferentes modos, pero ¿cuándo es el día que se toca la fiesta especial de la trompeta? Pues Yom Teruah, ¿sí? Entonces, les digo, si nosotros estuviéramos en ese momento, en el siglo I, todo tendría sentido. ¿Por qué? Porque estaríamos leyendo la palabra en su idioma y como realmente se quiso transmitir, ¿sí? Ahora, continuamos. Los hebraísmos que ya estuvimos hablando hace un momento, que les dije, ahorita se los explico. Mateo 24, 27, porque como el relámpago que sale de oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí, este es un hebraísmo que está haciendo referencia totalmente a la luna. ¿Por qué? Porque como les dije, había personas, guardias, centinelas, que estaban en espera al momento en el que la luna diera la primer señal de luz para iniciar tanto el año como la fiesta de Yom Teruah. Entonces, había personas que estaban al oriente de Jerusalén y al occidente de Jerusalén. Y cuando el centinela o el guardia que estaba velando veía que la luna, de ser oscura, ya se ponía con la primera estela de luz, tocaba el shofar. ¿Y qué pasaba? Que el siguiente centinela, que estaba a lo mejor a kilómetros hacia el occidente, también veía la señal de la luna. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos diario. Cuando nos levantamos y que vemos el amanecer del sol es desde el oriente hasta el occidente, ¿sí? Y la luna, en el aspecto del brillo al primer día, así es. Este es un hebraísmo, ¿sí? Cuando Jesús les dice, como el relámpago que sale de oriente y brilla hacia el occidente, les estaba diciendo de manera indirecta en Yom Teruah cuando la luna dé la primera estela de luz. ¿Sí me entiendo? Sí, sigamos captando. Pero yo sé que esto es difícil de entender, pero necesito que se pongan más o menos en esa situación. Ahora, cuando dice gran trompeta, bueno, eso ya lo acabamos de hablar, ¿verdad? De la última trompeta. Cuando dice, pero acerca del día y la hora nadie sabe, es porque nadie sabía el día y la hora cuando la luna iba a dar la primera señal de luz, ¿sí? Entonces les digo, cuando Jesús dice, aquel día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre, es porque solamente, incluso el Padre sabe cuándo la luna va a dar la primera señal porque Él la maneja, ¿sí? Él la creó. Entonces, nadie sabe el día y la hora. ¿Qué? Cuando venga nuestro Señor, ¿sí? Pero nadie sabe el día y la hora cuando la luna dé la primera señal. Ahora, ¿qué dice el otro versículo? Porque vosotros también estar preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no pensáis. Aquí también es un hebraísmo. Cuando dice a la hora que no pensáis, es la hora a la que no pensáis cuando la luna te dé la señal para la fiesta de las trompetas, ¿sí? Y por último, vendrá el Señor de aquel siervo que no aguarda y la hora no conoce. Aquí se refiere a personas que, aunque no lo crean, en el siglo I había judíos que no estaban atentos a la luna, ¿sí? Que se confiaban a lo mejor en los centinelas, pero todos los creyentes o todos los judíos tenían que estar al pendiente de la luna y de las fiestas. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Mesías? Estén al pendiente de las señales, estén al pendiente de la luna, estén al pendiente de las fiestas, porque yo voy a venir en Yom Teruah, ¿sí? Ahora, ahorita vamos a hablar un poco más sobre esto.
Ahí va. ¿Cómo será entonces el arrebatamiento? ¿Qué sucesos habrá antes? Ya sabemos que será en Yom Teruah, que tenemos que estar velando y estar al pendiente de la luna, que lo que nuestro Señor decía sobre que el día y la hora nadie sabe, es porque está hablando acerca del primer día del mes séptimo, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice Joel. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Esto ya ha pasado desde el siglo I hasta hoy. Ha pasado, y si no me creen, vayan a Google y chequen los registros históricos de cuántas veces han existido eclipses y lunas de sangre, ¿sí? Hasta la fecha. Hace poquito hubo una luna de sangre y hubo un eclipse de sol que no se vio acá en Occidente, pero sí se vio en Oriente. Antes, ¿sí? O sea, la luna y el sol les pasará esto antes de que llegue el día del Eterno. Cuando dice el día del Eterno, grande y temible, se refiere al juicio que va a haber hacia las naciones, que como ya vimos va a ser en Yom Kippur. Ahorita eso lo vamos a ver un poco más adelante. Mateo 24:29, en rojo les puse, el sol será oscurecido y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Está hablando de lo mismo. Marcos 13:24, el sol y la luna no darán su resplandor, es lo mismo. Lucas 21:25, y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Está hablando de lo mismo. Y por último, Hechos 2:20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Aquí está hablando, como les digo, de estos sucesos que todavía no se han cumplido. 1, la venida de nuestro Señor en Yom Teruah. 2, el juicio de las naciones en Yom Kippur. 3, ya la fiesta de los tabernáculos, donde se instala la nueva Jerusalén en la tierra, ¿sí? Esos sucesos astronómicos tienen que suceder y, como les digo, suceden y seguirán sucediendo. Son avisos, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Díganme si vamos bien. Bueno, continúo. Ahí va. Ahora, como ladrón en la noche, lo ponemos en pregunta, porque aquí hay otro hebraísmo cuando decimos como ladrón en la noche. Le pido por favor a mi princesa que se aviente los primeros dos. Le pido a Paola que se aviente los otros dos, que es el 44 y el 36. Y luego Alan se avienta el 37 y el 38. Y mi primo se avienta el último, por favor. Velad pues, porque no sabéis en cuál día viene vuestro Señor. Pero sabed esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche vendría el ladrón, velaría y no permitiría que se horadara su casa. Gracias. Por esto, vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no pensáis. Mateo 24:36, pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Gracias, Paola. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días, antes del diluvio, estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Muy bien, muchas gracias. Sobre lo que es los días de Noé, ya sabemos que la Biblia dice que los últimos días serán como los días de Noé, ¿verdad? Entonces, en la época de Noé, bueno, ellos no supieron en qué momento, en qué o a qué horas les llegó el diluvio. Bueno, pero ¿qué tipo de personas eran ellos? Personas que no creyeron en Noé y que no creían en Dios, ¿sí? Y cuando dice acá, ¿verdad? Que velad, pues no sabéis en cuál día viene vuestro Señor. ¿Por qué dice esto de velad, no sabéis en cuál día? Velad, ya lo vimos, que también se refiere al velar, al estar al pendiente del calendario. Y cuando dice que no sabéis cuál día, como les decía, la luna es variable.
tú puedes decir, pues mira, parece ser, según mi aplicación que yo tengo aquí, por ejemplo, que tal día va a ser la fiesta de Pentecostés, pero luego pasan algunos días y se mueve de manera astronómica las fases de luz y ya no está, sino otro. ¿Qué tienes que pasar? Tienes que velar, ¿sí? Ahora, como ladrón en la noche, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Sí? sí. Ok, sí, ok. Vamos a ver entonces sobre lo que es como ladrón en la noche. Ahí va. Fíjense, yo voy a leer esto porque es muy importante. Aquí pónganme atención. Primera Tesalonicenses 5, 1 al 5. Pero acerca de los tiempos y de los tiempos señalados, en hebreo esto es moedim, que sabemos que esto significa fiestas. Hermanos, está hablando Pablo, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que los creyentes del siglo I conocían las fiestas y conocían el calendario y los tiempos señalados del calendario. Y luego, porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor viene como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces, como dolor de la que está en parto, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán de ningún modo. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. ¿Sí? ¿Sí entienden? O sea, él aquí está diciendo, ustedes sí conocen los tiempos, conocen las fechas y a ustedes no les va a pasar como ladrón en la noche. Y el versículo final, porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Sí? ¿Sí entendemos? ¿Qué es el término como ladrón en la noche? ¿Conocen el término te agarré como el tigre de Santa Julia? ¿A qué se refiere el tigre de Santa Julia? Que lo agarraron cuando menos pensó. En este caso, pues lo agarraron en el baño, ¿verdad? Pero cuando dice nuestro Señor, vendré como ladrón en la noche, es porque precisamente los discípulos o las personas que lo estaban oyendo, algunas personas no terminaban de creerle a él o a él como Mesías, ¿sí? Y las personas que no conozcan los tiempos señalados, que no conozcan las fiestas, que no conozcan el calendario, ese día sí les va a venir como ladrón en la noche. Entonces, en el siglo I, si una persona decía, híjole, se me pasó la fiesta de la Pascua, ¿qué creen que decían entre ellos? Te vino como ladrón en la noche. ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿Sí? Entonces, no podemos decir que va a venir cuando, porque hay personas, el dispensacionalismo que dice, el arrebatamiento va a ser cuando menos pienses. Puede ser el 14 de febrero, puede ser el 23 de marzo, puede ser el 1 de enero, no es cierto. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Los veo muy serios. Pero fíjense que, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4, cuando habla sobre el arrebatamiento, siempre nos quedamos nomás en el 4 y no leemos el 5. Y el 5 es muy, muy importante porque te dice, tú sabes que vendrá como ladrón en la noche, ¿sí? Para los que no conocen los tiempos, pero tú sí los conoces. A ti no te va a venir como ladrón en la noche. No te va a venir como a los que no le creyeron a Noé, sino que tú serás como Noé y su familia, que sí supieron en qué momento vino el diluvio. ¿Sí? Bueno, vamos avanzando, ya casi terminamos. ¿Cómo será el arrebatamiento? Seguimos con esto, ¿verdad? Apocalipsis, Juan, la versión Reina Valera. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La versión Kadosh dice, fui llevado en el Ruach, o sea, en el Espíritu, en el día del Eterno, y oí detrás de mí una gran voz como shofar. Aquí, según los comentaristas, dicen que Juan fue trasladado en el Espíritu en el momento en el que se escuchó el shofar y que vino el gran día del Señor, es decir, su segunda venida. Porque aquí Juan ya empieza a relatar
situaciones, incluso él habla del arrebatamiento, él habla de cuando todo ojo lo verá. Entonces Juan tuvo que ser transportado de manera en el Ruach, en el espíritu, al momento del arrebatamiento, al momento del día del Señor. Y como dice, escuché una voz como de trompeta o de shofar. ¿Cuándo es eso? El día de las trompetas. ¿Sí? ¿Sí vamos entendiendo? Ok. Ahora, bueno, estos versículos ya los leímos. Sin embargo, yo aquí quiero decirles lo siguiente. El día del arrebatamiento, que es su segunda venida, es el mismo día cuando Apocalipsis habla de que lo ve descender como Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay una tercera venida, como el dispensacionalismo lo dice, de que viene, pero se lleva a la iglesia de manera secreta. Y luego pasan 7 años y viene otra vez, o sea, ya van 3. No, así no es. Lo que es el suceso del arrebatamiento y lo que es el suceso que habla Juan de cuando lo ve llegar en las nubes y que dice que está vestido con ropa y que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, es el mismo evento. ¿Sí? Pero les digo, ¿qué es lo que hace el dispensacionalismo? Parte el evento y te pone 7 años y que no sé qué y que muchas cosas. ¿Sí? Entonces, vamos a leer estos versículos. Yo me aviento los primeros 2. Mi princesa se avienta el Apocalipsis 1:7 y 19:11. Mi primo se avienta el 12 y el 13. Paola el 14 y el 15 y Alan el último. Voy yo. Esto ya lo leímos, ¿verdad? Pero me gusta mucho cómo dice esta versión. Porque el maestro descenderá del cielo como con aclamación, terúa, con voz de príncipe de los mensajeros y con trompeta de terúa también, poderosa. Y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Después nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes, al encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. He aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá y también aquellos que lo traspasaron y harán lamentación por él todas las tribus de la tierra. Sí, amén. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo monta es el fiel y verdadero y con justicia juzga y guerrea. Sus ojos son llama de fuego y hay muchas diademas sobre su cabeza donde tiene un nombre escrito, el cual nadie conoce sino él mismo. Está vestido con ropas empapadas en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Gracias, primo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguirán en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las pastoreará con vara de hierro. Él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Llenas vestiduras y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas gracias, hermano. Como les decía, hermanos, entonces, este suceso es el mismo. No partamos en dos, eso de que el rapto secreto y que nadie lo ve, y luego viene otra vez, y no. Porque aquí dice Juan, en Apocalipsis, he aquí vienen las nubes, y todo ojo le verá, ¿sí? Y también aquellos que lo traspasaron, y harán lamentación todas las tribus de la tierra. Ok, entonces, les pongo estos versículos, como les digo, porque es una secuencia, ¿sí? Ahora, vamos rápidamente a lo que es el tema de Yom Kippur. No puedo ondear mucho en el tema, pero tenemos que saber que después del arrebatamiento, bueno, sí, cuando sea después del arrebatamiento viene el juicio de las naciones. Pero antes de comenzar ya con el tema de Yom Kippur, quiero decirles de manera resumida entonces el arrebatamiento. 1. Primero, la destrucción de Jerusalén en el año 70. 2. Del año 70 para acá han existido tribulación y seguirá existiendo hasta que venga el Mesías. 3. Han existido, como dice Mateo 24, terremotos, guerras, hambres, pestes, y eso seguirá existiendo hasta que venga el Mesías. ¿Sí? No podemos pasarlo ni todo al pasado, ni todo al futuro. ¿Sí? 4.
Habrá señales en el cielo antes de que venga el Mesías. El sol oscuro, la luna roja. 5, hay que estar al pendiente de las fiestas, el pendiente de la luna, porque el Señor va a venir en Yom Teruah. Son demasiadas referencias. Tenemos un Dios que hace referencias en las Escrituras. Sí, que cuando te habla de trompetas, te habla del gran día de la trompeta, te habla de que nadie sabe el día y la hora, te habla de que vendrá como relámpago o como luz del oriente al occidente. O sea, te está hablando de la luna, te está hablando de Yom Teruah, ¿sí? Te está hablando de hebraísmos que solamente los judíos en el siglo I, que los creyentes lo conocían y que actualmente es difícil para nosotros leerlo, número uno, por el idioma, el español, ¿sí? Porque estamos leyendo en español y no en hebreo. Si leyéramos en hebreo, entenderíamos de manera primaria cuando el Señor dice, vendré con voz de trompeta, yo, Teruah, y vendré con aclamación, Teruah, ¿sí? ¿Tú? Pues ¿cuándo? Teruah, ¿sí? ¿Sí me explico? Ahora, cuando ya venga el suceso del arrebatamiento y que seremos arrebatados, como les decía en un principio, este cuerpo físico va a ser llevado y va a ser traspasado, y va a ser glorificado y va a ser transformado, van a resucitar también las personas que han muerto en el Mesías, ¿sí? Ahora, hace diapositivas atrás les dije, ya sucedió una resurrección, chéquenla. Mateo 26, en los últimos capítulos, perdón, Mateo 27, en los últimos versículos, cuando nuestro Mesías resucita, dice Mateo que hubo un terremoto y que se abrieron sepulcros y que resucitaron santos. ¿Quiénes son esas personas? Posiblemente Abraham, posiblemente Jacob, posiblemente David, ¿sí? Personas antes de que llegara el Mesías, posiblemente Daniel, ¿sí? Posiblemente los profetas. Y Pablo dice que el Mesías es la primicia de la resurrección. Y también ellos, también los que resucitaron. Porque cuando el Mesías subió con el Padre, ellos también subieron con el Padre. Ahora, bueno, no subieron precisamente con el Padre, sino que ellos están en una situación en la que están esperando el suceso del arrebatamiento. Porque si ustedes leen Apocalipsis 14, hay una trompeta en donde cuando la tocan, dice que hay unos santos debajo de los pies del Eterno y que le preguntan, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Pues ¿por qué están esperando? El juicio de las naciones, para que ellos también tengan su recompensa, ¿sí? Entonces, el dispensacionalismo no enseña esto, no te dice que ya hubo una resurrección, te dice que no han existido, que nadie ha resucitado, ¿sí? Pero cuando pase el arrebatamiento y que todos seamos llevados a la nube, no al cielo, sino a las nubes con el Mesías, y que los muertos ¿de qué? Del Mesías para acá, resuciten también y que estén en las nubes. En ese momento nosotros vamos a estar como en una especie de, ¿cómo les explico? Como una especie de momento en el que no estamos ni en el cielo, como lo pensamos como el reino de Dios, o ni en la tierra, sino que estamos en una especie de, como de nube, por así decirlo, porque el Mesías, como dice Zacarías o dice Apocalipsis, va a bajar a la tierra y va a haber desastres y va a haber terremotos y todo ser vivo va a morir, ¿sí? Y cuando ya esta tierra sea pasada por fuego, porque va a ser renovada, entonces es cuando viene el juicio a las naciones, donde a nosotros como creyentes se nos va a galardonar conforme a como dice aquí Corintios, a nuestras obras. Ahorita lo vamos a leer, ¿sí? Pero las personas que no creyeron en él van a pasar por juicio. Ahora, por ejemplo, Daniel y otros evangelios como Juan, dice que va a haber personas que van a resucitar para el juicio de las naciones en el día Yom Kippur, pero que van a resucitar no más para ser enjuiciados. Y otros van a resucitar, pero para estar junto con nosotros, ¿sí? O sea, unos para vida eterna, que son los que murieron en el Mesías, y otros que solamente van a resucitar, pero para ser enjuiciados, ¿sí? Ahora, vamos a leer entonces los versículos para ya asentar esto que les estoy diciendo. Yo los voy a leer. Juan 5:28. No os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros, están muertos,
oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. ¿Sí? ¿Quiénes son los que van a resucitar para vida? Las personas que murieron en él. ¿Quiénes son los que van a resucitar para juicio? Los que no creyeron en él y que van a pasar por el juicio del trono blanco. ¿Sí? Ahora, 2 Corintios 5:10, yo también lo leo. Porque es necesario que todos nosotros, o sea, los creyentes, comparezcamos ante el tribunal del Mesías, para que cada uno recoja lo que practicó estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la mostrará, pues con fuego está siendo revelada. Y el fuego probará la clase de obra de cada uno. Ahí es cuando los creyentes vamos a ser galardonados. ¿Sí? Vamos a recibir las recompensas. Daniel 7 y Apocalipsis 20:11 en adelante es cuando habla del juicio del trono blanco. ¿Sí? Pero hay que entender esto entonces. En Yom Kippur, la fiesta de Yom Kippur, que como les digo, Yom Kippur significa día del perdón o día de expiación, también significa día de juicio. Y ese va a ser el día donde Dios va a hacer juicio de las naciones y a nosotros nos va a galardonar. Ok, siguiente fiesta, Sukkot, que es la instalación de la Nueva Jerusalén en la tierra. Sukkot significa literalmente tabernáculos o cabañas. Yo también les leo rápidamente los versículos. Juan 14:2 y 3. Jesús hablando. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Moradas en hebreo es Sukkot. Si no os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare el lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo. Sí, ya vimos esto. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Siempre se nos ha dicho desde niños, tú vas a tener una casa en el cielo, ¿verdad? Bueno, no sé por qué el dispensacionalismo ha enseñado que la iglesia va a vivir en el cielo eternamente, pero no. La que baja es la Nueva Jerusalén a esta tierra que va a estar renovada. Y ahí vamos a vivir. Ahora, Apocalipsis 21:2. Aquí Juan dice, y vi que descendía del cielo de Dios, la ciudad santa, una nueva Jerusalén, dispuesta para la esposa, como una esposa ataviada para su esposo. Y luego dice en el 3, y oí una gran voz procede del trono, que procede del trono de Dios, que decía, he aquí el tabernáculo, Sukkot, ¿sí? Esto es en singular, Sukkot es el plural, el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará, que también significa Sukkot, con ellos, y ellos serán pueblo suyo, y Dios mismo estará con ellos, ¿sí? Entonces, en la fiesta de Sukkot, baja la Nueva Jerusalén, y ahí vamos a vivir en la Nueva Jerusalén. Ahora, fíjense esto también que es muy importante. Apocalipsis 21:12. Tiene un muro grande y alto, que la ciudad, la Nueva Jerusalén, el cual tiene 12 puertas, y sobre las 12 puertas, 12 ángeles, y unos nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Es decir, son 3 puertas por cada lado, a manera de cubo. Son 12 en total, y cada puerta tiene el nombre de cada una de las tribus. Eso quiere decir que hay una puerta que se llama tribu de Judá, otra se llama tribu de, por ejemplo, de Benjamín, o de Leví, o por ejemplo de Gad, o por ejemplo de Neftalí. ¿Sí? O sea, cada puerta tiene el nombre de las 12 tribus. Entonces, ahí no hay una puerta que diga puerta para gentiles. ¿Por qué? Porque el dispensacionalismo siempre ha enseñado, tú no eres Israel, tú eres la iglesia gentil. No somos la iglesia gentil. Nosotros al momento de estar dentro del pacto de días, somos parte de Israel. Ahorita nosotros no sabemos en qué momento, no sabemos por cuál puerta vamos a entrar. Pero cuando estemos en ese momento, vamos a saber por qué puerta vamos a entrar y a qué tribu vamos a pertenecer. ¿Sí? No hay, como les digo, una puerta para gentiles. Entonces, lo que el dispensacionalismo enseña de que eres la iglesia gentil, eso no aplica. Efesios 2, que por medio de él eres coheredero de las promesas y eres ahora parte de la ciudad de Israel. Eres un israelita, no israelí, porque israelí son los que viven en el actual Estado de Israel. ¿Sí?
que no creen en el Mesías o que son ateos. ¿Sí? Ahora, Hechos 1:6. Así pues, los había reunido y le preguntaban los discípulos a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en qué tiempo? Aquí los discípulos le estaba preguntando a Jesús cuándo se iba a restaurar el reino de Israel. Pero ellos porque estaban pensando conforme al tiempo de David o de Salomón, es decir, un reino físico, como ellos lo conocían, como la época de David. ¿Sí? Pero Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas en el que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, no les corresponde a ustedes saber cuándo se va a restaurar el reino. Entonces, pregunta, ¿cuándo se va a restaurar el reino? Cuando ya baje la Nueva Jerusalén, que estén las 12 puertas abiertas, que nuevamente estén las 12 tribus juntas. ¿Sí? Por eso les digo, todos los que creemos en el Mesías y que obedecemos al Eterno somos parte de Israel. Quitémonos de nuestra mente eso de que somos la iglesia gentil. ¿Sí? No puede haber una iglesia gentil, porque si eres de la iglesia es porque lo sigues a él. Y si eres gentil, pues gentil en hebreo significa fuera de pacto, una persona fuera de pacto. Entonces no puede, se contrapuntean los términos. Como si decir que soy negro blanco, o sea, no, pues no como, ¿sí? O sea, no. Ahora, ya para terminar, jóvenes, estoy a dos diapositivas de terminar. Las fiestas. Ya hablamos entonces cómo el Mesías las cumple. Ya hablamos cómo cumplió la primera, la segunda, la tercera, la cuarta que no la puse. Shavuot. ¿Sí? ¿Qué es esto? Conocido como Pentecostés. Y es cuando viene el Espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿cómo poder aplicar las fiestas en nuestra vida? Es muy sencillo, fíjense. Vamos a ponerlo desde el punto de vista de una persona no creyente. En Pascua, tú recibes la salvación por medio de la sangre de nuestro Mesías. Pan sin levadura sería como el momento en el que tienes que ser como un pan sin levadura, es decir, sin pecado. Sí, sabemos que lo que es el pan leudado o la levadura simboliza el pecado. Entonces, uno como persona, sabemos que entonces en Pascua somos salvados. En pan sin levadura tenemos que ser como ese pan sin levadura, es decir, sin pecado. Ya que fuimos salvados y que nos alejamos del pecado, ¿qué va a suceder? Vamos a dar los primeros frutos, ¿sí? Y si ya tenemos los primeros frutos, ¿qué va a suceder después? Va a venir el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? ¿Ven cómo se están relacionando las fiestas? Y si ya tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, ¿qué es lo que seguiría? Pues que el Señor venga y nos lleve en la fiesta de Yom Teruah, ¿sí? ¿Y qué seguiría después? Pues que el Señor nos dé este juicio y nos galardone, ¿sí? Y una vez que ya nos llevó y nos enjuició y ya recibimos los galardones, ahora pásele a la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Es cíclico. Las fiestas son cíclicas. Cada año se festejan. Los creyentes tienen que empezar a festejarlas porque esto no lo podemos omitir como si no existiera, porque son proféticas. Y porque, como les digo, ese sería el plano en cómo una persona desde cero podría ser arrebatado, enjuiciado o galardonado para vivir después de la Nueva Jerusalén. ¿Sí me expliqué? O sea, cómo inicié desde que fuimos salvados, nos alejamos del pecado, damos los primeros frutos, recibimos al Espíritu Santo, nos llaman con la trompeta, somos arrebatados, nos galardonan y vámonos para la Nueva Jerusalén a vivir eternamente con el Señor. ¿Sí? Esas son las fiestas. Ahora, aunque no lo crean, hay personas que lastimosamente han hecho mofa, burla de este tema sobre lo que es el arrebatamiento. Les dije que hay personas que dicen que ya todo pasó. U otros, no, pues todavía no pasa nada y todo es al futuro. Pues hay personas que de plano no creen en este suceso. Y quiero mostrarles un video de este apóstol, entre comillas, que quiero que lo vean y cómo se expresa él de este tema. When
the airplanes hit the building in New York. Cuando los aviones le dieron el edificio en Nueva York. All the preachers started preaching. Todos los predicadores comenzaron a predicar. Last days. Últimos días. The end of the world is here. El fin del mundo ha llegado. Get ready. Prepárese. Jesus is coming soon. Jesús viene pronto. Shut up. Cállese. I'm going to get in trouble now. Ahora me voy a meter en problemas. But I don't care. Pero no me importa. Coming soon, viniendo pronto, is not the message. No es el mensaje. Coming soon, viniendo pronto, is not the gospel. No es el evangelio. Stop saying it. Dejen de decirlo. Tsunami. Tsunami. 200,000 dead. 200,000 muertos. Get ready. Prepárese. Signs of the times. Señales de los tiempos. He's coming soon. Viene pronto. He's coming. He's coming. Stop lying to the people. Dejen de mentirle al pueblo. Ok. ¿Qué dice aquí? Cállate, Jesús no viene pronto. Ese no es el mensaje, ese no es el evangelio. Deja de mentirle al pueblo. ¿Realmente ese no será el mensaje? Si el Mesías se cansó de decir, vengo pronto, vendré como ladrón en la noche, habrá estas señales. ¿Qué cabeza cabe decir que eso no es el evangelio? Segunda de Pedro 3:3. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán hombres llenos de sarcasmo, guiados por sus propias pasiones, que dirán, en son de burla, ¿dónde queda la promesa de su venida? Pues desde que murieron los padres, todo sigue como al principio de la creación. Hay personas burladoras sobre este tema. Ahora, ¿por qué pongo aquí este avión? Porque este señor de esa manera murió. No les digo que fue al instante después de este video, ¿verdad? Pero aquí está el link. Si ustedes quieren tomarle una captura y quieren checar el link, este señor así murió en un avión que no sé si realmente sea privado o qué, pero así murió. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con decir que no va a suceder. Termino con esto. Bienaventurado el siervo aquel que cuando llegue a su señor lo halle así haciendo, o sea, trabajando. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda, bueno, aquí terminó el versículo, pero aquí habla de las personas que hablan sobre la tardanza de la venida del Señor. Ahora, Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Sí, ven Señor. Y por mi parte, es todo. Yo creo que sí fue un poco largo el estudio, pero yo creo que era necesario. De hecho, me aventé como 1 hora 40. Cuando hicimos el tema de LGBT, que hablamos sobre el tema de LGBT, ahí también más o menos me aventé este tiempo. Pero bueno, díganme si tienen alguna duda, alguna inquietud. Aquí podemos responder algunas preguntas. ¿Qué les pareció? Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo está, hermano Ariel? ¿Ya me escuchó? Sí, ya lo escucho. Muchas gracias, Israel. No, gracias a usted por conectarse. Fíjate que estoy muy atento aquí. Nos ocupamos desde las 2 de la tarde en este Shabbat, pues platicando con gente. Y luego concluimos nuestra reunión, ¿verdad? De Shabbat. Llegamos barridos para escucharte, por eso estamos ahorita, pues algo cansados, pero bien edificados, ¿verdad? Muchas gracias por el estudio, ¿verdad? Que es de mucha edificación. No sé si lo tengas y nos lo puedas mandar, ¿verdad? Yo ahorita le estuve tomando capturas, pero sí me parece muy interesante el estudio. Y muchas gracias por tu tiempo, que es muy valioso, ¿verdad? Lo apreciamos mucho. Y en la mayoría, pues sí estamos de acuerdo, ¿verdad? En este tema que, pues sí nos apasiona mucho. Fíjate que ahorita nosotros estamos conviviendo en una alianza de pastores.
pues ya te imaginarás que estamos en medio, pues, de mucha gente que no cree en esto, ¿verdad? En lo que es el arrebatamiento, como lo enseñamos nosotros. Se nos ha hecho algo difícil, pero bueno, a ver qué pasa, ¿verdad? A ver qué pasa en cuanto, pero sí me parecen unos puntos muy interesantes lo que nos das. Te quería hacer una pregunta, Israel, Dígame. sobre la fiesta de las trompetas, ¿verdad? Hablabas de la final trompeta. Nosotros cuando nos congregamos, ahorita lo que enseñamos es que es un ensayo, ¿verdad? Claro. Para lo que viene después, ¿verdad? Todo esto de la fiesta de las trompetas, la venida del Señor. Entonces, en ese ensayo se toca la trompeta, ¿verdad? ¿O Sí. cómo lo hacen ustedes? Bueno, mire, le comento así rápidamente a los pastores de Pacto Vivo. El hermano Ariel es un pastor de una iglesia mesiánica que está en Torreón. Él es pastor de mi primo. Mi primo es la persona que está conectada como iPhone de Juan Antonio. Él es un primo mío de Torreón. Le respondo su pregunta, hermano Ariel. Yo tiempo atrás, cuando estuve en otra congregación, sí tocábamos el shofar en el tiempo o en la fiesta de Yom Teruah. Y precisamente nosotros estábamos al pendiente de la luna, como les puse en las capturas. Tengo una aplicación en el celular con el cual más o menos puedo saber cuándo va a ser el momento, ¿verdad? Pero estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo mejor es que nosotros como creyentes toquemos las trompetas o toquemos el shofar en el momento en el que sea la fiesta de Yom Teruah o como ya lo vimos, ¿verdad? Cada mes para hacer este memorial, ¿sí? Claro que si nosotros hacemos esto a manera de ensayo, ¿qué estamos haciendo? Estamos recordando y estamos aclamando que el Señor va a venir. De esa manera, nunca se nos va a quitar de nuestra mente. Pero estoy totalmente de acuerdo. Si usted en su congregación, pastor, así lo hace, está muy bien, realmente. Sí, porque lo que enseñamos es eso, ¿verdad? De que lo que explicaste ahorita me parece muy bien. Entonces se hace como un ensayo en la fiesta de las trompetas, porque luego vienen los 10 días de gran temor, ¿verdad? Creo que así, ahorita ando un poquito desconectado, pero vienen esos 10 días de lo que es para Yom Kippur, ¿verdad? Así es. O sea, el ensayo que hacemos para el juicio de las naciones. Pero en esos 10 días, pues nos seguimos preparando espiritualmente, ¿verdad? Obvio que cuando el Señor venga, pues será en la fiesta de las trompetas, ya no será necesario, porque ya se escuchará la final trompeta, ¿verdad? Así es. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, nosotros, les digo, como creyentes, si empezamos a festejar esto de las fiestas y tocáramos, por ejemplo, el shofar en el día 1 del mes séptimo, que es el día de Yom Teruah, del día 1 al día 10, nosotros tendríamos que estar en un estado de oración, de pedir perdón. ¿Por qué? Porque de manera bíblica, en el día 10 vendría el juicio de las naciones. Exacto, y es cuando uno tiene que llegar con una mente entendiendo el propósito de las fiestas y arrepentido, ¿verdad? Porque, claro, como estamos hablando aquí con el hermano Ariel, son ensayos, ¿sí? Para cuando sea el día. Entonces, hay algo que no les dije que se me pasó ahorita, hermanos. Conocemos entonces sobre el arrebatamiento la fiesta, conocemos la temporada, conocemos las señales de la luna y el sol, conocemos el calendario, conocemos cómo se maneja la luna, pero algo que no conocemos es cuándo va a suceder, es decir, si este año o el que sigue, o el 2025, o el 2028, o el 2030, pero mientras no sabemos en qué año va a suceder, tenemos que, o lo que tendríamos que hacer es hacer estos ensayos, ¿sí? De conmemoración porque son proféticos y van a suceder. Claro. Oye, perdón, Israel, otra pregunta.
¿Sí puedo hacer otra pregunta? Sí, sí, Rápido. claro, adelante. Ah, ok. Ahorita lo que hablaba sobre Enoc y Elías, de ese arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, son de los dos personajes que comúnmente enseña la escritura, ¿verdad? Sobre Moisés, la verdad yo no había escuchado que fuera un arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, aquí en Deuteronomio, en el capítulo 34, dice que murió allí Moisés, siervo del Eterno, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Eterno, ¿sí? Dice, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. O sea, ahí dice que lo enterró. ¿Quién lo enterró? Pues nosotros entendemos que fue el Eterno, porque nadie sabe el lugar de su sepultura hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí. Entonces yo no había escuchado sobre un arrebatamiento así de Moisés, ¿verdad? Y, por ejemplo, en cuanto a Enoc y Elías, ya ves lo que comúnmente se enseña, a dónde los arrebató el Señor. ¿Cuál sería tu punto de vista sobre ese arrebatamiento de Enoc? Porque en el cristianismo se enseña que los arrebató al cielo, ¿verdad? Sí. ¿Y tu punto de vista cuál sería, Israel? Pues mire, hay diferentes posturas, ¿verdad? Sobre el cuerpo de Moisés, obviamente sí Deuteronomio dice que fue enterrado. Sin embargo, llama la atención que Satanás y el arcángel Miguel hayan guerreado por el cuerpo. Y usted sabe, hermano, que si estamos hablando de una guerra, esta no va a ser física, sino espiritual. Entonces ahí la pregunta es, ok, el cuerpo fue enterrado, Deuteronomio lo dice, pero entonces ¿en qué estatus estaba el cuerpo? ¿Dónde estaba? ¿Verdad? Para que peleen y guerríen. Esto del arrebatamiento de Moisés, yo solamente se los digo a manera de que nadie sabe dónde está enterrado, pero si estaban peleando por él, es porque entonces está en posesión del Eterno. ¿Dónde está? No sabemos, ¿verdad? Pero bueno, ahora con respecto a Enoc y Elías, mire, hay diferentes posturas y corrientes. Una de ellas es que está en el segundo cielo, ¿sí? Otra, pues es que están totalmente de frente hacia el Padre. Y otra postura que le encanta al dispensacionalismo es de que son los dos testigos que habla Apocalipsis, pero no, o sea, al decir que son los dos testigos, no comparto yo esa idea porque les digo, para empezar, desde el punto de vista, perdón, del dispensacionalismo. Entonces, yo me quedaría con que está en el segundo cielo, en donde están posiblemente los que resucitaron en Mateo 27, ¿sí? Que están a la espera de que suceda entonces el arrebatamiento y el juicio de las naciones para que venga la ciudad y ya estemos todos a manera de congregación, a manera de reunión, ¿verdad? Entonces, esa sería mi postura. Claro que puede haber otras, ¿verdad? Pero esa sería más o menos ahorita lo que yo le podría responder. Ok, gracias, Israel. Muchas gracias. No, de nada y bendiciones, hermano. ¿Alguien más que quisiera alguna preguntita que tenga por ahí, algún comentario sobre el estudio que acabamos de tener? Bueno, si no hay alguna pregunta o comentario, le contesto al hermano Ariel. Sí grabamos el estudio. Mi princesa, mi prometida, que le dije, ¿sabes qué? Voy a ir al estudio, quiero que me grabes. Ella está conectada aquí como Pamela Nájera y estuvo grabando todo el estudio. Ahorita lo descargamos y vemos de qué manera se lo puedo compartir. De hecho, me gustaría subirlo también a mi canal. Bueno, no sé si los pastores de Pacto Vivo quieran comentar algo. No, Israel, todo bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí hay unas situaciones que yo veo con una óptica un poquito diferente, pero es peccata minuta, no hay problema, estamos bien. Muy bien. Ok.
Entonces, bueno, yo creo que si no es todo, pues vamos a hacer una oración para despedirnos. ¿Quién estará bien que se aviente la oración? Déjenme. Tú mero. Yo mero. Bueno, está bien. Dame la mano. Ok. Muchas gracias, Señor, por este estudio. Gracias, Padre, porque el día de hoy nuestra mente se abrió y pudimos entender tu palabra, Señor, conforme a la escritura hebrea, conforme a los creyentes del siglo I creían este suceso. Te pido, Señor, que no se nos olvide de nuestra mente y de nuestro corazón, tu escritura, las fiestas, los tiempos señalados, para que precisamente este suceso no nos agarre como ladrón en la noche, que no estemos en un momento en el que pensamos que no va a suceder o que estamos negando el arrebatamiento. Te pido una bendición para todos los que estamos aquí conectados, a las familias que están aquí representadas. Muchas gracias por este estudio. Realmente, Señor, yo enfrente de ti soy un siervo inútil. Y te pido, Señor, que este estudio que se grabó llegue a más personas, que puedan entenderlo y que puedan ver la luz de tus escrituras y podamos juntos entender que tu venida es pronta. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por conectarse. No sé si podemos detener la grabación ya para que se guarde.